¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a este su canal de Imagenología con Manzanas, esta vez con la segunda parte de secuencias de resonancia magnética. Basta de física, vamos a la práctica. Esta vez quiero traerles la segunda parte de secuencias en las que incluimos las secuencias funcionales. Ya vimos en aquella primera parte, les dejo la pestañita con esa primera parte de secuencias anatómicas y en esta segunda parte incluiré las secuencias más importantes dentro de esa gama de secuencias funcionales que nos permiten explorar a un paciente en el cráneo. Por supuesto, cuando evaluamos un cráneo a través de resonancia magnética, es importante reconocer los alcances, los límites y todo aquello que podemos realizar con este método de estudio. Entre ellas tenemos esta secuencia muy importante, el angio 3D TOF. Seguramente tú en la práctica médica, en la práctica de consultorio, en la práctica hospitalaria, has escuchado hablar de la secuencia de angioresonancia. ¿Cómo se realiza? ¿Para qué se realiza? ¿En qué pacientes está indicado? Bueno, es una secuencia muy útil debido a que en primer lugar no utiliza medio de contraste, no necesita gadolinio, por supuesto que yodo en resonancia magnética no aplica, pero es una secuencia muy importante para poder establecer las estructuras anatómicas vasculares de un sitio determinado. Hablando del cráneo, hablamos del polígono de Willis. Podemos hacer secuencias que involucren tanto el polígono de Willis como los vasos carotídeos en cada uno de sus segmentos o incluso desde los troncos supraórticos. De ahí la importancia de conocer cuál es el argumento de esta secuencia. Entonces, como ya mencionamos que no utiliza medio de contraste, es perfectamente útil, aplicable en pacientes que tienen falla renal, en las cuales la indicación o inyección de medio de contraste está contraindicada. De allí que sea muy útil en pacientes con insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica o en condiciones metabólicas que predispongan a la no indicación del medio de contraste. ¿Cuál es el argumento así funcional típico? Naturalmente que esta secuencia utiliza la estimulación de espines, protones que van en una dirección, y esta secuencia se encarga de detectar esos espines que tienen movimiento. Por supuesto que estos espines están perfectamente seleccionados para determinar los vasos arteriales. Eso es muy importante. Ahora, tiene unas grandes ventajas porque permite determinar, como vemos en la imagen, en esta secuencia en 3D TOF nativa, es importante que podemos reconocer dos partes de la secuencia 3D TOF. Las primeras, que es como la que muestro aquí abajo, es una secuencia nativa de 3D TOF, pero podemos esto después hacerle un postproceso para hacer una reconstrucción o tridimensional, dependiendo lo que nosotros realicemos. Vemos aquí, esta ya es una reconstrucción tridimensional, donde aplicamos todos los factores reproducibles a través del equipo y podemos representar esos vasos en tres dimensiones. Por supuesto que el postproceso incluirá quitar estructuras anatómicas que no queremos que salgan en ese proceso de reconstrucción. ¿Para qué es útil? Por supuesto que para cualquier alteración vascular del encéfalo. Llámense alteraciones como del tipo malformación arteriovenosa. Y otra de las grandes aplicaciones es la de aneurismas. Cabe mencionar que es muy sensible para la determinación y específica para la determinación de aneurismas, siempre y cuando estos aneurismas no estén completamente trombosados. De tal manera que un aneurisma que esté completamente trombosado puede ser que no tenga expresión en la angio 3 de TOF. Ahora, existen algunas otras estructuras que pueden dar una falsa señal de que son vasos. Todo componente en el cráneo que tenga un T1 corto va a tener señal en esta angio 3 de TOF, aun cuando sean espines estáticos, no solo espines móviles como los que representan las arterias. ¿Como cuáles? Como hemorragia, independientemente de la fase, por supuesto, gadolinio extraluminizado o extravasado, por supuesto, melanina, ¿sí? Y por supuesto, otros componentes que tengan una alta señal en la secuencia enfatizada en T1. Recordemos que el angio 3 de TOF se argumenta en un T1, generalmente, por supuesto que es una secuencia eco de gradiente. A través de esas secuencias nativas y estas reconstrucciones podemos obtener unas tridimensionales con color. Esto tiene más aplicación con fines quirúrgicos, con fines de que el cirujano, el neurocirujano, tenga una planeación adecuada de determinar
de qué vaso específicamente, a qué distancia de un vaso u otro está la alteración, hablando principalmente en el caso de aneurismas. Es importante reconocer que es útil evaluar tanto las secuencias biplanares como las secuencias tridimensionales. Por supuesto, como en la imagen que les muestro aquí abajo, recordemos que no todo lo que tenga alta intensidad en 3D TOF va a ser sangre dentro de los vasos. Podemos encontrar también sangre fuera de ellos. De tal manera que hay que tener cuidado en la evaluación de las imágenes para no sospechar o no pensar que eso es un componente necesariamente hemático que se encuentra fuera de los vasos o que se encuentra contenido en uno de ellos. Por supuesto que el postproceso es muy importante para poder evaluarlo. Del postproceso depende mucho la caracterización de los aneurismas, de las malformaciones o de la misma anatomía vascular normal. Otra de las aplicaciones que tiene utilidad en la vascularidad cerebral es la venoresonancia. Prácticamente tiene el mismo argumento utilizado en el 3D TOF, es decir, para vasos arteriales. Nosotros aquí podemos seleccionar qué espines vamos a explorar. En este caso, los espines a explorar serán espines que se encuentran en las estructuras venosas. De tal manera que es importante, tú como solicitante y nosotros como ejecutantes, saber cuál es el motivo diagnóstico de este estudio. No es lo mismo que el paciente lo refieran por un aneurisma cerebral, no es lo mismo que lo manden por una malformación arteriovenosa a que nos lo refieran en un paciente con sospecha de trombosis venosa. Es importante entonces determinar cuál es la situación o el entorno por el cual nos envían al paciente. De ahí nosotros determinamos cuál es la secuencia idónea, ideal, para realizar en nuestro paciente. Vemos en esta imagen de venoresonancia perfectamente ejemplificados el seno venoso sagital superior, como lo vemos en la línea central. Hacia los lados vemos esos senos venosos transversales, después esos senos venosos sigmoideos y una vez que estos descienden a la fosa posterior para drenar su componente hemático a las venas yugulares internas. Es importante reconocer que existen variantes anatómicas en donde alguno de los senos puede no distinguirse y ser algo normal. Por eso es importante establecer una evaluación no solo con una secuencia, sino con todas las secuencias para determinar si es una variante o efectivamente hay un defecto de intensidad de señal, que es como se refieren los trombos, existente que condicione esa alteración en la intensidad de señal de los senos venosos. Vean, este es otro plano de una secuencia de venoresonancia donde podemos representar prácticamente todas las estructuras venosas, tanto del sistema venoso superficial como del sistema venoso profundo. A su vez, como ya mencionamos, la trombosis de los senos venosos es una indicación, pero también otra indicación podría ser determinar venas de drenaje anómalos producto de una malformación arteriovenosa. De allí que sea esta una secuencia complementaria a un paciente en cuyo diagnóstico de envío fue una malformación arteriovenosa. Es importante. Vamos a incluir otra secuencia que ya hemos comentado en videos previos. Les dejo por aquí, no voy a ahondar mucho, les dejo aquí una pestañita hablando de la secuencia de difusión. La secuencia de difusión, en términos prácticos, es una secuencia funcional que permite determinar cómo se mueven las moléculas de agua, si está aumentada su movilidad o tienen una difusión facilitada o tienen una restricción en su movimiento, es decir, que tengan restricción del movimiento de esas moléculas de agua. Esa restricción de moléculas de agua, en resumen, podrán ser provocadas por varios factores. Tres principalmente. Una, que haya alteraciones de membrana celular encefálica. Otra, que tenga aumento del soluto con relación al solvente, como en el caso de las infecciones o de los abscesos. Y en tercera, cuando existe incremento en la celularidad de una región determinada, como en el caso de los tumores. Y más aún si son tumores muy celulares. Generará entonces una restricción en la difusión. Mostramos aquí este ejemplo en un paciente que tiene algunas colecciones que tienen alto contenido de soluto producto de una infección. Vemos como en este caso los ventrículos laterales como el tercer ventrículo se ven completamente heterogéneos en intensidad de señal y eso es producto de que el líquido cefalorraquídeo está sumamente complejo, su componente es complejo porque tiene pus. La pus o el pus
tiene un componente muy denso que condiciona restricción en la difusión, como es el caso. Y no solo eso, sino también vemos otras zonas de restricción que se encuentran fuera del sistema ventricular, propiamente en el espacio aracnoideo y en el tejido encefálico o parenquimatoso o intraxial. Es importante conocer en resumen, las utilidades de la secuencia de difusión. Esta misma secuencia de difusión, como la anterior, tiene una aplicación en secuencia de difusión isotrópica, pero podemos tener una segunda aplicación, la difusión anisotrópica, y con ello nosotros podemos determinar la dirección que tienen ese movimiento de las moléculas, y en el encéfalo es perfectamente aplicable a través del tensor de la difusión. El tensor de la difusión, que es la secuencia de adquisición, nos ayudará a determinar esquemáticamente y con color la dirección de las fibras, y a eso le conocemos como tractografía. La tractografía tiene mucha aplicación de índole tumoral, por ejemplo, prequirúrgica, posquirúrgica, para conocer el estado que tiene una fibra determinada con relación a un tumor, si lo desplaza, si lo infiltra, si lo toma o si de plano lo interrumpe, o en el posquirúrgico para conocer cuáles de las fibras residuales de un procedimiento quirúrgico han quedado completamente intactas o parcialmente intactas para poder poner en recuperación al paciente. Si es de eso, determinar qué capacidad o qué alcances tiene el paciente de recuperación después de un evento quirúrgico. Es muy importante esta secuencia con esos fines. Vean, esta reconstrucción tridimensional, en este caso reconstruyendo el cuerpo calloso, nosotros podemos reconstruir prácticamente cualquier fibra, que puede ser fibras comisurales, como este caso, fibras de proyección, como la vía piramidal, o fibras de asociación, frontoparietal, frontotemporal, frontooccipital, temporooccipital. Es importante reconocer cuál es el haz que nosotros queremos investigar para poderlo reconstruir y poder determinar si existe afectación o no de ese tracto a estudiar. Vean, estas imágenes nos permiten entonces reconocer la dirección de las fibras y si éstas se encuentran íntegras en su trayecto, se encuentran desplazadas o se encuentran completamente abolidas o interrumpidas por un tumor o por una cirugía. Otra de las secuencias muy útiles en resonancia, como también se puede ver en otros métodos como la tomografía, son las secuencias perfusorias. Las secuencias perfusorias nos permiten determinar en determinado sitio encefálico si ese flujo tiene alto volumen cerebral o tiene un bajo volumen cerebral o tiene un volumen cerebral normal. De allí que tiene grandes aplicaciones en un encéfalo normal, en un encéfalo epiléptico, en un encéfalo con un tumor y de esto saber si es un tumor que tiene una alta perfusión, si tiene una perfusión normal o si tiene una perfusión disminuida. Esta secuencia se realiza en T2 estrella o T2 asterisco. ¿Por qué? Porque tiene las ventajas de obtener secuencias de alta velocidad de adquisición. Estas secuencias natural y fisiológicamente deben hacerse con medio de contraste, con la intención de obtener unos valores más cercanos a la realidad y poder determinar si es un tumor que tiene una alta o una baja perfusión. Vemos esta imagen en esta diapositiva. Si ustedes se fijan en la parte derecha o en la parte izquierda de su frente, vemos esa imagen en T2 asterisco y a la derecha de esa secuencia de adquisición tenemos una curva de perfusión. Vemos esa curva en color rosado, nos muestra cómo un tejido puede compararse siempre con un tejido de referencia y de ahí sacar una relación entre un tejido de referencia y el tejido a estudiar. De ahí sacamos que un tejido pueda estar de una perfusión similar al contrario, puede tener una perfusión aumentada o una perfusión disminuida. Todo esto perfectamente regulado y realizado a través de una secuencia T2 estrella con inyección de medio de contraste, en este caso gadolíneo, que esté a una velocidad adecuada a través de un inyector y perfectamente regulado a través de la secuencia. Esto, por fortuna, le toca al médico y al técnico radiólogo ejecutar una secuencia con alto valor diagnóstico. Para ustedes, en resumen, debe quedarse que esa curva nos va a establecer qué tipo de perfusión tiene esa determinada lesión. La otra parte de esa secuencia de perfusión, además de la curva perfusoria que ya vimos que produce decaimiento de la señal o una curva en descenso y recuperación, tenemos la contraparte que es un valor colorimétrico.
que no es otra cosa que demostrar en escala de colores qué tan perfundido está una zona del cerebro. Ahora, con sus desventajas. Este mapa de color es perfectamente manipulable por el operador y puede ser que ante una mala manipulación nos pueda crear sensaciones erróneas visuales. Por lo tanto, la mejor parte de la secuencia de perfusión a utilizar es la curva perfusoria. Y ya para terminar, esta gama de secuencias funcionales utilizadas en resonancia en el encéfalo, tenemos a la espectroscopía. La espectroscopía es una secuencia funcional apasionante. Particularmente en el encéfalo, que es el sitio donde más se ha estudiado, tiene muchas aplicaciones, porque pueden utilizarse para estudiar un encéfalo, desde un encéfalo epiléptico que tiene focos epileptógenos, un encéfalo que tiene lesiones que se desmielinizan, un encéfalo que tiene una lesión tumoral de distintos grados. Esta secuencia de espectroscopía nos permite estudiar una serie de metabolitos ya conocidos en las cuales conocemos la frecuencia de precesión de cada metabolito, de tal manera que nosotros podemos representar en una curva, en una espectroscopía. Vean, aquí tenemos una imagen de espectroscopía, donde en la parte inferior está representada las partes por millón donde resuena ese metabolito. Y en el eje de las Y tenemos la intensidad de señal que da determinado metabolito. Existe una serie de metabolitos consistentes en el encéfalo, pero existen otros metabolitos que normalmente no aparecen. Y es ahí donde utilizamos la referencia de esos metabolitos para determinar si es una lesión de índole inflamatoria, para saber si es una lesión de índole infecciosa, para saber si es una lesión de índole tumoral. Y una vez que entramos en la índole tumoral, podemos saber si es un tumor de bajo grado o es un tumor de alto grado. Esa es la gran utilidad de la espectroscopía para establecer qué tipo de lesión es a la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, ¿hay limitaciones? Claro que hay limitaciones. Este tipo de secuencia funcional se puede hacer con equipos de 1.5 teslas en adelante, pero tenemos inconvenientes. Cuando una lesión se encuentra cerca del líquido cefalorraquídeo, produce artefactos y puede producir errores en la interpretación. Cuando esta lesión se encuentra cerca del hueso, produce inconvenientes. Cuando esta lesión se encuentra cerca de aire o en un posquirúrgico, produce inconvenientes. Cuando esta lesión tiene componente hemático, crea muchos inconvenientes. Por lo tanto, es importante reconocer y referir por parte de su médico radiólogo que se encarga de la interpretación de este estudio, decirle si la espectroscopía es útil o no lo es de acuerdo al entorno donde se está estudiando. Cabe mencionar que esta espectroscopía puede realizarse en distintas partes del cerebro y podemos nosotros determinar si queremos establecer el comportamiento de una microbiopsia en un tejido determinado, de un voxel, más o menos 2 centímetros al cuadrado, o bien determinar en muchos sitios en el encéfalo y entonces determinar la realización de una espectroscopía multivoxel, es decir, muchos voxeles para explorar. Desventajas, ventajas. Bueno, el univoxel, por ser una zona pequeña de exploración, lleva menos tiempo, 3, 4 minutos, dependiendo del equipo, pero hay otros equipos que tienen menos tiempo de adquisición. Ahora, cuando hacemos espectroscopía multivoxel o muchos cuadritos o muchos voxeles o una rejilla amplia de exploración, el tiempo a invertir en la exploración será mayor. Sin embargo, el tiempo invertido en el diagnóstico del paciente es fundamental y es importantísimo. De tal manera que si una lesión tiene más de 2 centímetros, es importante evaluarla por espectroscopía multivoxel. Es importante recordar esto. Será tema de otra presentación hablar de los distintos metabolitos, de sus relaciones y de su comportamiento para establecer a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Pero con eso me quedo tranquilo, saber cuáles son los límites, cuáles son los alcances y cuáles son los inconvenientes de utilizar una espectroscopía por resonancia magnética. Les muestro este caso. Es un caso propiamente en donde se observa un tumor hiperintenso aquí en la secuencia de T1, la cual tiene incremento de señal con gadolinio y vean ese importante pico de colina. Ese pico de colina, contrastando con el pico de creatina y de N-acetil, nos hace pensar propiamente en un tumor. Cada tumor, dependiendo de la localización, dependiendo de la extirpe y dependiendo de la edad del paciente, tendrá comportamientos diferentes, pero no se preocupen, esa es tarea de su radiólogo determinar
a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando de acuerdo al comportamiento de la colina. Y bueno, ya para terminar, debemos establecer que existe una serie de metabolitos. ¿Cómo se lee una espectroscopía? Muy sencillo. Así como lo están viendo ustedes en su pantalla, de derecha a izquierda se evalúa en espectroscopía, tomando de la derecha como las partes por millón de menor grado y a la izquierda a las partes por millón de mayor valor. Es importante reconocer qué metabolito es el que estamos buscando para evaluar cómo es el comportamiento de esa lesión. Tenemos aquí una lesión bastante heterogénea donde observamos algunos picos de mioinositol, por ejemplo, la colina que está normal, la creatinina que es un metabolito constante y que habitualmente se utiliza como referencia, y el N-acetil aspartato que al ser el metabolito más dominante y abundante en el encéfalo, en este caso se encuentra disminuido. Con esto pues podemos crear diagnósticos y su radiólogo encargado determinará de acuerdo al comportamiento y a los valores que se encuentren en esa espectroscopia por resonancia reconocer a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Ya para terminar quiero decirles que la espectroscopía es una secuencia muy útil, bastante útil para reconocer algunas lesiones. Tomar solamente la espectroscopía como una secuencia única para establecer un diagnóstico es muy complicado, es incluso arriesgado. Por lo tanto, es tarea tanto de ustedes como del radiólogo que interpreta ese estudio determinar a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando. Pero bueno, con esto cierro. De verdad estoy muy contento de haberles podido ayudar un poquito en el conocimiento de las secuencias de resonancia. Quiero que por favor sigan viendo estos videos, le den like, compartan por favor. Eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube te presente más videos que iremos subiendo con el tiempo. Y de verdad que me enorgullece y estoy muy contento de poder compartir conocimientos a través de este medio. Les mando y realmente les envío un saludo afectuoso, muy cariñoso a toda la comunidad de Imagenología con Manzanas, esperando que día a día seamos más. Chao.